A mí me da la sensación, no sé si estaréis de acuerdo, que de un tiempo a esta parte, aunque el derecho a la información y el derecho a la intimidad, es decir, el 18 de la Constitución y el 20, información, intimidad, información por un lado, intimidad, honor y propia imagen, aunque eran dos derechos que iban más o menos al mismo nivel, de un tiempo a esta parte el derecho a la intimidad, al honor, está muy por encima del derecho es decir, el derecho a la intimidad está por encima del derecho a la información. No sé si lo veis así, con algunas... Mira, esta sentencia, la segunda pincelada que yo tenía de contenido jurídico era precisamente esa. Es que es perfectamente, o sea, hace una exposición clarísima de la colisión entre el derecho a libertad de expresión y el derecho de información en la colisión con el derecho a la intimidad. Es decir, son dos derechos constitucionales y con carácter previo a entrar en el fondo del asunto, la sentencia analiza dónde está ese límite, porque, claro, la sentencia lo dice, yo no podría condenar penalmente por este tipo penal si quien lo ha ejercitado se ha amparado en un derecho constitucional. Es una cuestión de antijuridicidad previa que hay que examinar. Y en esto es muy relevante. Y fija el límite y basa la sentencia concretamente. Entiende que el final del derecho a información y libertad de expresión es cuando se ofrecen informaciones o datos manifiestamente innecesarios o irrelevantes para el interés público de la información. Es donde se fija y va examinando cada uno de los artículos cuáles son datos necesarios y relevantes y cuáles no. Tanto es así que en 2 de los artículos entiende que no tiene mayor relevancia y 2 de ellos Y es más, en este sentido, y a mí cuando lo he leído la sentencia, el otro día justamente sacó la Fábrica de la Tele un comunicado que es de sumo interés en esta delimitación. Es decir, es muy importante. Datos innecesarios o irrelevantes para la información. Y yo he pedido que me buscaran esta nota de prensa y dice la Fábrica de la Tele. Durante los últimos 16 años, la Fábrica de la Tele y sus programas siempre se le ha exigido más. Más alegría, más diversión, para hacer tele provocadora y gamberra, que hace compañía a una gran cantidad de fieles espectadores. Y en otro de los párrafos, la tele surrealista que provoca y emociona, casi siempre intrascendente, pero que regala compañía. Eso es un tiro directamente a los que se han ido. No, pero voy más allá. O todo es verdad. Dicen que somos el demonio y también el dios de la creación televisiva, pero en realidad solo queremos entretener. Si juntas este comunicado con la diferenciación donde está el límite del derecho de información y la libertad de expresión y la intimidad, con ofrecer datos manifiestamente innecesarios e irrelevantes para el interés público de la información, este comunicado, desde luego, en términos jurídicos, poco favor le ha hecho a la Fábrica de la Tele en ningún procedimiento que pudiera tener por revelación de secretos. Es demoledor, de hecho. Bueno, es decir, realmente quien hace los comunicados de derechos sabe poco, quiero decir ahí. Ya, bueno, pero lo que dicen es la verdad y es la opinión pública Claro. o sea, es una nota, la persona jurídica informa a través de sus comunicados de sus manifestaciones, son actos propios y reconocimientos. Es decir, luego obviamente en cualquier procedimiento tendrá que verse si ese dato o información que se ha suministrado era necesario y relevante. Pero desde luego esta definición de los programas de la Fábrica de la Tele para este tipo de procedimientos nada bueno es. Yo ahí quería hacer una matización porque Jesús Manuel ha hecho referencia a la colisión del derecho, de dos derechos fundamentales, y hacía referencia a que últimamente como que se estaba dando más protección al derecho a la intimidad y al honor que a los derechos fundamentales a la libertad de información y expresión. Es lo primero que has dicho. Y
yo quería decir lo siguiente. Nuestros tribunales lo que determinan es que cuando se produce esa colisión entre los derechos que prevalecen son los derechos a la información y a la libertad de expresión. Perdón, al revés. La información. Eso es. Pero en este caso no es que esté aconteciendo que últimamente se está otorgando una mayor prevalencia al derecho a la intimidad y a la protección del honor. Es que yo creo que últimamente lo que está aconteciendo es que se están extralimitando más en los derechos a la libertad de expresión y libertad de información y se están produciendo mayores conculcaciones del derecho a la libertad al derecho al honor y a la intimidad. Entonces, por eso estamos viendo determinadas sentencias en las que efectivamente se está plasmando esa realidad y además se están incrementando las condenas económicas por la vulneración de esos derechos. Yo no creo realmente que se esté otorgando ahora una mayor protección a esos derechos. Lo que yo creo es que existe una mayor extralimitación en los derechos de información y el derecho a la libertad de expresión. Pero no solo eso. Como decía Iván, cuando aquí se hace referencia a la sentencia, el límite que marca el derecho al honor, que son los datos, el derecho a la libertad de información, que son los datos que no son necesarios, desde mi punto de vista, ni tan siquiera se produce esa colisión, porque aquello que no es necesario y es irrelevante no forma parte del derecho a la información. Usted no me puede decir que se ampara en el derecho a la información para contarme algo que no es relevante. Usted me está contando otra cosa distinta a lo que es el derecho de información. Usted no está ejercitando el derecho de información. Y si como consecuencia de eso que es irrelevante usted vulnera el derecho a la intimidad de una persona, no se produce una colisión de derechos, se produce una vulneración de un derecho fundamental de la persona a la que se refiere esa información. Cuando antes he hecho la pregunta, claro, me iba un poco a lo que es mi campo, que es la prensa de sociedad. Claro, hay también matices. Es que los padres hay grandes matices. Es que los padres de esta chica, es decir, los que han sido resarcidos por la periodista, no se conocen, no han contado su vida, no han ido a nada. Pero es que claro, cuando me dicen, a mí es que yo de los que hablo es de Rocío Carrasco, que lo ha vendido todo, de Carmen Sevilla, que también lo ha hecho, es decir, que también hay matices concretos, es decir, que la intimidad es un artículo de la Constitución, pero la intimidad también la marca uno mismo. Es decir, lo que no se puede tener es intimidad ahora que quiero, pero tú llevas 20 años contando la vida en medios de comunicación, narrando lo que pasa y lo que no pasa. Que la intimidad es un artículo, pero que los jueces y los magistrados no están en su casa solamente leyendo, que también ven lo que pasa en las televisiones y con los personajes públicos. Entonces, claro, pues como ya son sentencias firmes, pues un caso, el de Rocío y Olga, cuando los hace años. Pues claro, no hay intimidad, porque la intimidad, usted, Rocío Carrasco, la vendió y la tiró por los suelos desde hace muchos años. No, pero creo que hay que hablar y por eso en cada caso concreto de demanda contra el honor, o en este caso de revelación de secretos, más en este caso de revelación de secretos que en el de demanda contra el honor, claro, cada caso específico tiene el límite, pero siempre hay límites, es decir, nunca un personaje público puede ser atentado en cualquier cuestión de su intimidad. Aquí yo, y creo que lo he comentado en el programa, es en cuanto a los políticos tienen una menos intimidad o una menor intimidad que cualquier ciudadano. Pero, por ejemplo, en el delito de calumnias, si tú dices que un político roba, no es una calumnia. Pero si le acusas de un hecho concreto de robo que no sea cierto, eso sí que es calumnia. O sea, al decirle, oye, tú robas, no es calumnia porque no le has concretado el hecho y porque esa clase política, por ese límite de la intimidad, el Tribunal Supremo lo tiene así admitido. Pero en cada caso concreto se tiene que determinar ese límite, pero el límite siempre está. Y en el de revelación de secretos, ese límite está mucho antes. Ya no depende nada que seas personaje público o no seas personaje público. Es un dato objetivo, un dato que examina el tribunal sentenciador. En este caso, la Audiencia Provincial ha examinado cada uno de los 5 artículos que fue publicando, ha determinado alguno que no atentaba contra esa intimidad
y en los que ha determinado que atentaba contra esa intimidad, ha puesto de manifiesto cuáles han sido esos atentados. Es decir, en la colisión de derechos constitucionales no se puede poner una raya con unos parámetros fijos, o por lo menos con la legislación actual no hay esa raya. Pero la colisión de derechos siempre tiene que ser examinada. Bueno, de hecho, los tribunales, cuando, sobre todo más en el ámbito civil, donde es relativamente casi más difícil establecer esa delimitación, no solo hay, para determinar si se ha sobrepasado el límite, hay distintos, se llaman criterios de ponderación. No solo uno es el límite que tiene el derecho a información y hasta dónde llega, sino que hay otros muchos, y que la aplicación conjunta de todos ellos al caso concreto es lo que determina un determinado resultado judicial. Y en ese caso, por ejemplo, que tú haces, uno de los elementos a tener en consideración son los actos propios de la persona o la condición de persona pública de una determinada persona, probablemente. Pero ojo, tampoco ello justifica que el hecho de que alguien sea una persona pública se pueda vulnerar. No, sí, por supuesto, los límites existen, es decir, claro. Pero que los límites existen siempre, al menos yo los tengo claros en el momento en el que escribo cuento, pero que no es lo mismo contar de los padres, porque al final son los damnificados, porque la fallecida no está, es decir, que al final los herederos en todo son sus padres. Bueno, la intimidad también, aunque sea una persona fallecida, también tiene una dignidad y una intimidad que tiene que ser. Sí, por supuesto, protegida. El derecho al honor del fallecido, eso sí, pero que quien está ahí son los padres los que emprenden el proceso. Es decir, porque si no, no hay otra forma. Obviamente. Es decir, lógicamente, claro que existen esos límites, pero que ese límite será en función de donde comienza el personaje. Uno de los límites es ese.